Bienvenidos a la breve historia para laicos. Hola, soy el profesor Javier y hoy vamos a aprender la breve historia de uno de los personajes más fascinantes y contradictorios de la historia de Estados Unidos, Thomas Jefferson. Si les gusta este tipo de contenido, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Nos ayuda inmensamente. ¿Vamos a la historia? Thomas Jefferson es una de esas figuras que parecen sacadas de una novela. Fue un revolucionario, el autor principal de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, el tercer presidente del país, un arquitecto brillante, un científico aficionado, un inventor, un diplomático y el fundador de la Universidad de Virginia. Suena como el currículum perfecto, ¿verdad? Pero, como en toda buena historia, la vida de Jefferson está llena de matices, logros increíbles y profundas contradicciones que lo hacen aún más interesante y, francamente, más humano. Nacido en 1743 en la colonia de Virginia, en el seno de una familia de la élite de plantadores, el joven Thomas Jefferson tuvo acceso a la mejor educación que el dinero podía comprar. Su padre, Peter Jefferson, era un hombre hecho a sí mismo, un cartógrafo que había trazado algunos de los primeros mapas de Virginia y le inculcó a su hijo un amor por el aprendizaje y la disciplina. Desde niño, Thomas mostró una curiosidad insaciable. No era solo un estudiante, era un verdadero polímata en formación. Devoraba libros sobre filosofía, ciencia, derecho, historia, arquitectura y agricultura. Estudió en el College of William and Mary y luego se convirtió en un respetado abogado. Pero su mente inquieta nunca se conformó con una sola disciplina. Su verdadera pasión no estaba en los tribunales, sino en las ideas que estaban cambiando el mundo en el siglo XVIII, las ideas de la Ilustración. Pensadores como John Locke, con sus teorías sobre los derechos naturales a la vida, la libertad y la propiedad, o Montesquieu, con la separación de poderes, resonaron profundamente en la mente de Jefferson, dándole un marco para sus futuras ambiciones políticas. Su carrera política despegó rápidamente. Fue elegido para la legislatura de Virginia, la Cámara de los Burgueses, donde, aunque no era un gran orador, se hizo conocido por su pluma afilada. En 1774 escribió un panfleto influyente, un resumen de los derechos de la América Británica, que argumentaba que el Parlamento británico no tenía autoridad sobre las colonias y que éstas solo estaban unidas a Gran Bretaña a través del rey. Este escrito lo catapultó a la fama como uno de los patriotas más elocuentes. Cuando las tensiones con la corona estallaron y la Revolución Americana se hizo inevitable, Jefferson fue enviado como delegado de Virginia al Segundo Congreso Continental. Allí, en el caluroso verano de 1776 en Filadelfia, a Jefferson, con solo 33 años, se le encomendó una tarea monumental. Formaba parte de un comité de los 5, junto a gigantes como John Adams y Benjamin Franklin, encargado de redactar un documento que justificara la independencia. ¿Por qué él? Adams diría más tarde que eligieron a Jefferson por 3 razones. Era virginiano, lo que era crucial para unir al sur, era un escritor excepcional y era mucho más popular y menos odiado que el propio Adams. El resultado fue la Declaración de Independencia, un texto que cambiaría la historia para siempre. Con su famosa e inmortal frase, sostenemos como evidentes estas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Jefferson no solo declaró la independencia de una nación, lo que hizo fue establecer un ideal universal, un credo para la libertad y los derechos humanos que ha inspirado a innumerables movimientos por todo el mundo, desde la Revolución Francesa hasta los movimientos de derechos civiles del siglo XX. Es importante notar que el borrador original de Jefferson incluía un poderoso pasaje que condenaba la esclavitud y el comercio de esclavos, culpando al rey Jorge III por imponerlo a las colonias. Sin embargo, este párrafo fue eliminado por el Congreso para no ofender a las colonias del sur, un compromiso que marcaría el futuro del país y la propia vida de Jefferson. Y es aquí donde la historia se vuelve dolorosamente compleja. El hombre que escribió que todos los hombres son creados iguales fue, durante toda su vida, propietario de más de 600 personas esclavizadas.
vivió y prosperó gracias a un sistema basado en la opresión y la negación total de la libertad y la humanidad de cientos de personas. Esta es la gran, trágica paradoja de Thomas Jefferson. ¿Cómo podía un hombre defender la libertad con tanta elocuencia y al mismo tiempo participar activamente en la esclavitud? Jefferson a menudo expresaba su malestar con la institución, llamándola una abominación moral y un lobo que sostenemos por las orejas sin poder sujetarlo ni soltarlo de forma segura. En su libro, Notas sobre el Estado de Virginia, el único libro que publicó, condenó la esclavitud, pero también expuso sus propias teorías racistas, sugiriendo que las personas de ascendencia africana eran inferiores en cuerpo y mente. Además, la evidencia histórica y de ADN hoy confirma que mantuvo una relación de décadas con una de sus esclavas, Sally Hemings, quien era además media hermana de su difunta esposa. Con ella tuvo varios hijos, a quienes mantuvo en esclavitud durante su infancia, aunque los liberó discretamente al llegar a la edad adulta, algo que no hizo con la mayoría de las otras familias esclavizadas en su plantación, Monticello. Sus acciones nunca estuvieron a la altura de sus palabras. Después de la Revolución, la carrera de Jefferson continuó en ascenso. Sirvió como embajador en Francia, donde fue testigo directo de los inicios de la Revolución Francesa, lo que reforzó sus ideales republicanos y su fe en el poder del pueblo. A su regreso, se convirtió en el primer secretario de Estado bajo el presidente George Washington, pero pronto entró en un conflicto ideológico titánico con el secretario del Tesoro, Alexander Hamilton. Este choque definiría la política estadounidense durante generaciones. Mientras Hamilton abogaba por un gobierno federal fuerte, una economía industrial y un banco nacional, Jefferson defendía un gobierno central limitado, una interpretación estricta de la Constitución y una república agraria de pequeños agricultores independientes, a quienes consideraba el pueblo elegido de Dios. Esta disputa dio origen a los dos primeros partidos políticos de Estados Unidos, los federalistas de Hamilton y los demócratas republicanos de Jefferson. En 1800, en lo que él llamó la Revolución de 1800, Jefferson fue elegido tercer presidente de Estados Unidos en una elección increíblemente reñida y amarga. Su presidencia, a pesar de su defensa de un gobierno pequeño, estuvo marcada por una audaz expansión del poder ejecutivo y del territorio nacional. Su logro más extraordinario fue la compra de Luisiana en 1803, en una de las mejores negociaciones inmobiliarias de la historia y sin una autorización explícita en la Constitución. Jefferson compró a Napoleón Bonaparte un vasto territorio que se extendía desde el río Mississippi hasta las montañas rocosas, duplicando el tamaño del país de la noche a la mañana por la módica suma de $15 millones. Para explorar estas nuevas y misteriosas tierras, comisionó la famosa expedición de Lewis y Clark, una aventura épica que no solo buscaba una ruta acuática hacia el Pacífico, sino también catalogar la flora, la fauna y las tribus nativas, abriendo el camino hacia el oeste y capturando la imaginación de la nación. Su presidencia también vio a Estados Unidos librar su primera guerra en el extranjero, la Primera Guerra de Berbería, contra los piratas del norte de África que atacaban los barcos estadounidenses. Sin embargo, su segundo mandato fue más difícil, dominado por las crecientes tensiones con Gran Bretaña y Francia. Su intento de mantener a Estados Unidos neutral a través de la Ley de Embargo de 1807, que prohibía todo comercio con Europa, fue un desastre económico y muy impopular, dañando su reputación. Después de su presidencia, Jefferson se retiró a su amado hogar, Monticello. Pero no fue un retiro tranquilo. Este lugar es en sí mismo un mapa de su mente. Diseñó y rediseñó constantemente esta maravilla arquitectónica, llenándola de libros, inventos, como un escritorio giratorio y un polígrafo para copiar cartas, artefactos y fósiles. Y se embarcó en su último gran proyecto, la fundación de la Universidad de Virginia. Quería crear una aldea académica, una institución libre de la influencia religiosa, donde los estudiantes pudieran seguir un currículo basado en la razón y la libertad intelectual. Él mismo diseñó los edificios, planificó los cursos y seleccionó a los profesores. En sus últimos años, también reavivó su amistad con su antiguo rival, John Adams. A través de una correspondencia prolífica y conmovedora, estos dos gigantes de la revolución reflexionaron sobre su legado y el futuro de la nación que habían ayudado a crear.
Thomas Jefferson murió el 4 de julio de 1826, exactamente 50 años después de la firma de la Declaración de Independencia. En un giro del destino casi increíble, su amigo y rival John Adams murió el mismo día. Las últimas palabras de Adams fueron: «Thomas Jefferson sobrevive». No sabía que Jefferson había fallecido unas horas antes. El legado de Jefferson es tan complejo y contradictorio como su vida. Es celebrado como un apóstol de la libertad, la democracia y la educación, pero también se le recuerda como un hombre de su tiempo, un propietario de esclavos cuyas acciones chocaban con sus elevados ideales. Estudiar a Jefferson no es solo aprender sobre un padre fundador, es confrontar las complejidades y los desafíos de la historia, y entender que incluso las figuras más grandes tienen sus luces y sus profundas sombras. Espero que hayan disfrutado de este viaje por la historia de Thomas Jefferson. Como vimos, fue una figura llena de contrastes, pero fundamental para entender el mundo en que vivimos. Si les gustó, no olviden dejar su like y suscribirse para más videos como este. Nos ayuda inmensamente a seguir creando. Desde ya, muchísimas gracias.